Ella me llamó aburrido, y se fue. Yo le dije, disfrútalo. Pero ella no estaba preparada para lo que vendría después. Ella lo dijo como si me estuviera haciendo un cumplido. Estábamos sentados en el porche trasero, era el tipo de noche que Long Beach suele ofrecer. Con el aire salado llegando desde el agua, y el ruido de Belmont Shore, suave, en la distancia. Ella tenía las piernas encogidas sobre la silla, una copa de vino en la mano. Y me miraba de la misma forma en que alguien mira un mueble al que le tiene cariño. Pero que no extrañaría si desapareciera. ¿Sabes qué es lo que amo de ti, Tristán? Ella inclinó la cabeza ligeramente. Eres estable. O sea, genuinamente estable. Eres el tipo de hombre al que una mujer siempre regresa. Dejé mi cerveza sobre la mesa, era una botella de modelo, todavía fría. Repite eso. Ella sonrió, sin notar nada extraño en mi tono de voz. Hablo en serio. Tú no vas a ninguna parte. Tienes tu carrera, tu casa, tienes toda tu vida resuelta. Otros hombres son un desastre. Tú no. Entonces, lo que me estás diciendo, dije yo, es que me ves como un lugar donde aterrizar. Después de que termines de hacer lo que sea que quieras hacer allá afuera. Ella se rió un poco. Yo no lo dije así. No tuviste que hacerlo. Ese fue el momento. No fue dramático. No hubo gritos. Solo fue una frase que cayó con todo el peso de lo que ella me había estado demostrando por meses. Las noches tarde en las que llegaba a casa, oliendo a colonia ajena. Para luego echarle la culpa a un bar lleno, la forma en que se quedaba callada por días. Y luego actuaba como si nada hubiera pasado, los comentarios sobre cómo yo era demasiado enfocado. Demasiado serio, y que no sabía cómo simplemente vivir. Ella no se equivocaba al decir que yo estaba enfocado. Tenía 27 años. Trabajaba de forma remota como ingeniero de software especializado en sistemas médicos. Y había estado construyendo algo real desde que apenas tenía 20 años. El condominio en la comunidad cerrada, cerca de Second Street, no fue por suerte. Lo compré a los 24, conducía una Tacoma 2009 con 140,000 millas. Y ponía cada dólar extra en algo que siguiera en pie dentro de 10 años. Tampoco fue casualidad la estabilidad que ella parecía pensar que me hacía conveniente. Esa fue la parte que se quedó grabada en mí. No que ella quisiera libertad, mucha gente la quiere. Lo que me molestó fue que ella asumiera que yo lo absorbería. Que yo era el tipo de hombre que se sentaría tranquilamente en este porche. Mientras ella salía a vivir como quisiera. Y que yo seguiría aquí cuando ella decidiera que ya había tenido suficiente. Savannah, dije su nombre una vez, con voz plana. Si cruzas esa puerta persiguiendo cualquier versión de libertad que creas que hay allá afuera. No regresas. Eso no es una amenaza. Es, simplemente, cómo funcionan las cosas. Ella me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Tristán, relájate. No voy a ninguna parte esta noche. Literalmente, estoy sentada aquí mismo. Esta noche no es el problema. Ella dejó su copa y se cruzó de brazos. Observé cómo se transformaba en esa versión de sí misma que usaba cuando quería desviarla. Conversación. ¿Por qué siempre haces esto? Te doy un cumplido, y tú lo conviertes en un gran problema. Me dijiste que soy el tipo al que regresas. Yo te estoy diciendo que esa posición no está vacante. Ella se me quedó mirando por un momento, y luego soltó una risa corta. ¿Hablas en serio? He hablado en serio desde hace tiempo. Tú, simplemente, no estabas prestando atención. Ella no dijo mucho después de eso. Entró a la casa. Y yo me quedé en el porche hasta que el ruido de la costa fue lo único que quedó para escuchar. No estaba enojado. No estaba esperando que ella saliera de nuevo, a decir algo que cambiara el rumbo de las cosas. Ya sabía lo que iba a hacer, para cuando terminé esa cerveza.
A la mañana siguiente, mientras ella aún dormía, abrí mi computadora y empecé a hacer llamadas. Las llamadas que hice esa mañana no fueron dramáticas. Actualicé los códigos de acceso del portón a través del portal de la asociación. Llamé a la oficina de administración para restringir la lista de invitados. Y guardé sus cosas en 2 cajas que dejé junto a la puerta principal antes de que ella despertara. Cuando ella salió del dormitorio y vio las cajas, se detuvo en medio del pasillo. ¿Qué es esto? Tus cosas del baño y del armario. Dejé las cosas del estante de las que no estaba seguro. ¿Puedes decirme qué quieres hacer con ellas? Ella miró las cajas, y luego me miró a mí. No hablas en serio, Savannah. Nota, el texto original dice Savannah, aunque Tristán es quien habla. Se traduce según el original. Hablamos de esto anoche. Tuvimos una conversación en el porche. Eso no es. No puedes simplemente empacar mis cosas mientras duermo. ¿Que no puedo? Dije yo. Y sin embargo, lo hice. Me dijiste que me ves como la opción estable, la opción a la que regresas. Te estoy dejando saber que esa opción está cerrada. Eso es todo. Ella cambió de táctica rápidamente. La irritación desapareció de su rostro, y se acercó a mí con los brazos abiertos. Con la voz más suave. Tristán, estás exagerando esto demasiado. Te amo. No estaba diciendo que quisiera irme a ninguna parte. Yo solo estaba. Solo estabas siendo honesta, dije yo. Y lo agradezco. No te retractes ahora. Ella retrocedió. Tienes un lugar a donde ir, continué. Bailey dijo que podías quedarte en su casa si alguna vez lo necesitabas. Escuché esa conversación hace 3 semanas, así que no estás sin opciones. Eso tuvo un efecto distinto. Ella no esperaba que yo recordara aquello. Tensó la mandíbula, miró hacia otro lado y por un momento, pareció estar calculando algo. Luego, tomó una de las cajas sin decir otra palabra y salió. Regresó por la segunda caja 120 minutos después. No tocó el timbre, todavía tenía llave. Eso cambió para el mediodía. Hice que cambiaran el cilindro de la cerradura antes del almuerzo. No la vi irse por la ventana. Tenía una fecha límite para un proyecto y trabajé durante todo el día. Al caer la tarde, entregué el trabajo, compré algo en Taco Bell. Pasé por algunas cosas al Kroger de la calle Anaheim. Y pasé la noche de la misma manera en que había pasado cientos de noches antes de que ella se mudara. Sin explicaciones, sin nadie esperando ser entretenido. Savannah, por lo que supe a través de contactos mutuos. Estaba haciendo exactamente lo que describió, noches de fiesta en Belmont Shore. Fines de semana en la playa, y un elenco rotativo de personas a su alrededor. Un amigo en común, Felix Ott, mencionó su nombre una vez de pasada. Y le dije que no necesitaba actualizaciones. Él asintió y cambió de tema. La había bloqueado de todas las plataformas la mañana que se fue, no por amargura, sino porque no había razón para dejar una puerta entreabierta que yo ya había decidido cerrar. Unas 3 semanas después, un colega llamado Joseph Carson mencionó que su vecina trabajaba en arquitectura. Y quería contactar con alguien que entendiera la integración de sistemas de construcción. Me envió su contacto ese viernes. Su nombre era Ava Gardner. Ella me envió un mensaje esa misma tarde, directa, profesional, sin rellenos. Tenía una pregunta sobre un estándar de interoperabilidad específico. Y quería saber si tenía 15 minutos para hablar al respecto. Hablamos durante 1 hora y 40 minutos. Tenía 26 años, trabajaba como arquitecta junior en una firma del centro de Long Beach. Y tenía una precisión al hablar que yo no había encontrado en mucho tiempo. No fingía. No llenaba el silencio con ruido. Cuando no sabía algo, lo decía, y pasaba a la siguiente pregunta. Nos reunimos para tomar un café en un lugar de Pine Avenue el miércoles siguiente. Llegó 3 minutos antes de la hora.
Hablamos por cerca de 3 horas. Conduje a casa y me quedé sentado en el auto un momento antes de entrar. Ava y yo empezamos a vernos con regularidad después de aquel miércoles en Pine Avenue. Sin etiquetas, sin conversaciones sobre qué era lo que teníamos. Simplemente, seguíamos apareciendo. Ella venía los fines de semana. Yo la recogía después de sus visitas de obra los viernes en el centro. Sin juegos, sin actuaciones. Ella estaba presente, y yo también. Unas 6 semanas después de que Savannah se fuera, Felix me envió un mensaje. Había estado en un cumpleaños en Belmont Shore la noche anterior y se la encontró. No intentaba causar problemas, Felix no era así. Pero dijo que ellas se veían mal y pensó que yo debería saberlo por si ella intentaba contactarme. Le di las gracias y dejé el teléfono a un lado. Ella nunca me contactó, no porque no lo intentara, como supe más tarde, sino porque cada número que tenía mío estaba muerto. El celular personal, el número que tenía guardado bajo mi nombre desde hacía 2 años. Todo eso desapareció para ella la mañana que salió de aquí con esas cajas. Lo que pude reconstruir por Felix y por una mujer llamada Kathleen Pratt, conectada vagamente con ambos, fue esto. Las primeras semanas habían sido exactamente lo que Savannah quería, noches de fiesta, gente nueva. Nadie haciendo preguntas. Se había instalado en casa de Bailey, cerca de Redondo Avenue. Y lo estaba tratando como si fueran unas vacaciones. Luego, la primera pieza falló. El restaurante local en Atlantic, donde trabajaba a tiempo parcial desde hacía casi 1 año. La despidió por problemas de asistencia. Según Kathleen, faltó varias veces a sus turnos de fin de semana. El tipo de cosas que se acumulan rápido en el servicio de comida. Savannah siempre había tratado ese trabajo como ruido de fondo. Dinero en el que no tenía que pensar, y al parecer, dejó de pensar en él de forma un poco demasiado absoluta. Eso, por sí solo, no era una crisis. Pero lo que vino después fue que Bailey, quien le había ofrecido el espacio sin un tiempo definido, empezó a tener un tipo de conversación diferente alrededor de la 5ª semana. Savannah no pagaba la comida, no dividía los servicios públicos. Y el apartamento se estaba convirtiendo, cada vez más, en el lugar de la fiesta posterior para quienquiera que Savannah hubiera conocido esa noche. Bailey le dio un aviso de 2 semanas para irse. Savannah, según lo que describió Kathleen, genuinamente no lo vio venir. Para cuando me enteré de esto, Savannah se estaba quedando con una tercera persona. Una chica que conocía del grupo de la playa. Y ese acuerdo ya estaba mostrando sus propias grietas. Sin trabajo, sin un lugar estable donde aterrizar. Y con un mundo social que parecía lleno de posibilidades. Que resultó ser exactamente lo que siempre es cuando la novedad se acaba. Personas con sus propias vidas, que no estaban interesadas en cargar con la de ella. Kathleen mencionó de pasada que Savannah había contraído algo durante esas semanas que requirió una visita a la clínica. No pedí detalles. Mientras tanto, Ava había empezado a dejar algunas cosas en la casa, una chaqueta junto a la puerta. Una taza en el segundo estante. Para entonces, ya había conocido a Carson y a Felix. Felix me llevó aparte una tarde, después de que los 3 saliéramos a comer, y dijo simplemente: «Ella es diferente». Le dije que lo sabía. Una tarde, Ava y yo estábamos sentados en el mismo porche trasero donde Savannah había dado su discurso sobre la estabilidad. El mismo aire salado, el mismo ruido distante de la costa. Ava estaba revisando unos planos de construcción en su tableta. Cruzando información con un documento de códigos. Ella no necesitaba que yo la entretuviera. No estaba esperando nada. Simplemente estaba allí, haciendo su trabajo en el mismo espacio que yo. La observé por un momento y pensé en la mujer que se había sentado en esa misma silla 6 semanas antes. Y me dijo que yo era el tipo de hombre al que ella podía regresar. Luego, volví a mi propia pantalla y seguí trabajando. La conversación sobre la mudanza de Ava ocurrió un jueves por la tarde.
Sin preámbulos, sin ceremonias. Ella había estado conduciendo de regreso a su lado de Long Beach 3 o 4 noches a la semana. Y una noche mencionó que su contrato de alquiler terminaba en 6 semanas. Y que no había decidido si renovar. Le dije que no tenía que hacerlo. Me miró por un momento, luego asintió una vez y dijo que lo pensaría. Lo pensó durante 4 días. Luego dijo que sí. Trajo 2 autos llenos de cosas un sábado. Yo había despejado la mitad del armario y el segundo baño. No hicimos de esto una producción, sin anuncios, sin cena de celebración. Ella guardó sus cosas, yo hice la comida, y ese fue el comienzo de todo. Para el siguiente fin de semana, se sentía como si ella siempre hubiera estado allí. ¿Qué era exactamente el punto? Ava tenía una precisión sobre cómo ocupaba el espacio. Sus libros de arquitectura fueron al estante junto a la ventana. Sus herramientas de dibujo se quedaron en el segundo dormitorio, que usaba como espacio de trabajo. Tenía un sistema y se mantenía fiel a él, de alguna manera. La casa se sentía más organizada de lo que estaba antes. Cerca de esa misma fecha, le mencioné casualmente que había estado pensando en un anillo. No había ido de compras todavía, ni le había dicho nada a nadie más. Ella no lo hizo dramático. Dijo, está bien, cuando estés listo. Esa fue toda la conversación. Fue suficiente. Se lo conté a Félix la semana siguiente, durante el almuerzo en un lugar de Second Street. Dejó el tenedor y dijo, rápido. Le dije que habían pasado 2 meses. Él dijo que 2 meses no era rápido, cuando ya habías descubierto lo que estabas buscando. Luego volvió a tomar su tenedor y hablamos de otra cosa. No había pensado en Savannah en semanas. Ella existía en algún lugar de la ciudad, probablemente todavía entre arreglos temporales. Todavía viviendo esa misma versión de sí misma que la convenció de que la libertad sin consecuencias era una personalidad. Pero ella no estaba en mi campo de visión, y yo no había hecho ningún esfuerzo por cambiar eso. Kathleen Pratt cambió eso sin intención. Se encontró con Savannah en un CVS de Atlantic, unos 10 días después de que Ava se mudara. Y Savannah le preguntó por mí directamente. Kathleen fue breve, dijo que no sabía en qué andaba yo. Savannah insistió de todos modos, ¿seguía viviendo en la misma dirección? ¿Estaba saliendo con alguien? Kathleen no le dio nada. Savannah se quedó callada y luego cambió de tema. Leí el mensaje de texto, respondí con un gracias y dejé el teléfono en el mostrador. Junto a Millen Oboe. Esa tarde. Ava llegó a casa de una visita de obra con planos enrollados bajo un brazo y un café de Pine Avenue en el otro. Se quitó los zapatos en la puerta. Dejó todo en su mesa de trabajo y gritó desde el fondo preguntando a dónde quería pedir la cena. Dije, Olive Garden. Ella respondió, absolutamente no. Nos decidimos por otra cosa. Así era la casa ahora. En eso se había convertido en 2 meses, algo funcional, directo, sin teatro. 3 días después del mensaje de Kathleen. Pasé por el CVS de Atlantic de regreso de comprar ferretería en Home Depot. No pensé en ello. Tenía 2 cerrojos nuevos en la parte trasera de la Tacoma. Y un proyecto específico en mente para el fin de semana. El anillo que había estado considerando ya estaba encargado en una pequeña joyería de Pine. Una que Ava había señalado una vez al pasar, sin darse cuenta de que lo hacía. Lo que sea que Savannah estuviera decidiendo en ese estacionamiento del CVS era asunto suyo. La dirección que buscaba no había cambiado, pero lo que había dentro de ella sí, completamente. Y ella no tenía forma de saberlo todavía. Era un sábado por la tarde cuando sonó el intercomunicador del portón. Yo estaba en mi escritorio ejecutando un diagnóstico del sistema. Ava estaba en la habitación trasera con sus planos extendidos sobre la mesa. Revisé la cámara en mi teléfono, un hábito estándar, nada en lo que pensara conscientemente ya. La mujer en el portón no era alguien a quien reconociera a primera vista. Llevaba gafas de sol y estaba parada un poco a un lado de la cámara.
Luego se movió y vi su mandíbula, su postura. La forma en que inclinaba la cabeza cuando esperaba algo. Dejé mi teléfono boca abajo en el escritorio y volví al diagnóstico. El intercomunicador sonó 2 veces más. No respondí. Después de unos minutos, la cámara mostró cómo se alejaba del portón. Miraba hacia el muro circundante y luego caminaba por el perímetro hacia el lado este, donde un viejo roble crecía cerca del límite. La vi evaluarlo durante unos 30 segundos antes de cerrar la aplicación. No me sorprendió. En parte esperaba algo así después del mensaje de Kathleen. Lo que no había planeado era exactamente cuándo ni cómo, pero la mecánica era bastante predecible. Savannah siempre había operado bajo la suposición de que la determinación era lo mismo que tener influencia. Esperé 15 minutos, luego caminé hacia la puerta principal y la abrí. Ella estaba parada en el porche, con el cabello un poco despeinado por la escalada. Y una rodilla de sus jeans manchada de corteza. Había logrado saltar el muro, cruzar el área común y subir por el camino principal. Sin que el guardia de seguridad que cubría la entrada principal los fines de semana la atrapara. Tenía que reconocerle eso. Me miró y su expresión hizo algo complicado, como si hubiera ensayado una versión de este momento. Y la versión real no estuviera coincidiendo con el guión. No ibas a responder, dijo ella. No, respondí. Se subió las gafas de sol a la cabeza. Tristán, necesito hablar contigo. Sé que no tengo derecho a aparecer así. Pero lo he intentado todo y tú has hecho que sea completamente imposible. No lo has intentado todo, dije yo. Intentaste los números que tenías. Esos ya no funcionan. Eso fue una decisión, no un accidente. Ella exhaló. Está bien, de acuerdo. Puedo solo. ¿Podemos hablar? 5 minutos. Me apoyé en el marco de la puerta y no me hice a un lado. Tienes menos que eso antes de que Marcus, el de seguridad, haga su ronda. Es muy minucioso los sábados. Ella miró por encima del hombro y luego volvió a enfocarse. Cometí errores. Lo sé. He tenido 2 meses para pensar en todo, y sé que lo que te dije esa noche en el porche estuvo mal. No solo las palabras, sino toda la forma en que pensaba sobre ti, sobre nosotros. Te traté como una red de seguridad, y eso no fue justo. No, estuve de acuerdo, no lo fue. Así que, estoy aquí para decirte eso. Y para preguntar si hay alguna posibilidad de que hablemos bien. No ahora, si no quieres. Cuando estés listo, me adaptaré a tu horario. Haré lo que necesites. Yo solo. Se detuvo y probó otro ángulo. Te extraño. Sé que tampoco tengo derecho a decir eso, pero es la verdad. La miré por un momento, no con hostilidad, sino con el tipo de claridad que producen 2 meses de distancia. Se veía cansada. El brillo que solía tener se veía desgastado, como una luz que funciona con baterías bajas. Savannah, mi voz se mantuvo firme. No me extrañaste. Te quedaste sin opciones, y volviste al único lugar que asumiste que seguiría abierto. No es lo mismo, y eres lo suficientemente lista como para saber la diferencia. Su mandíbula se tensó. Eso no es lo que está pasando. Tú misma me lo acabas de decir, me trataste como una red de seguridad. Entonces, ¿para qué estás aquí exactamente, si no es para aterrizar en ella? No tuvo respuesta para eso. Abrió la boca una vez, luego la cerró y miró hacia el jardín delantero, hacia el camino de grava. Vio las plantas en macetas que Ava había añadido a lo largo de la entrada. Los pequeños detalles arquitectónicos que no habría reconocido de hace 2 meses porque no estaban allí. Fue entonces cuando notó el segundo juego de llaves en el gancho de la puerta. Y la chaqueta de mujer en el perchero detrás de mí. Sus ojos volvieron a los míos lentamente. ¿Vive alguien aquí? No respondí a la pregunta. No era necesario.
La respuesta estaba parada en el pasillo detrás de mí. Habiendo escuchado la puerta y viniendo a ver qué pasaba. Ava se detuvo a unos pasos, todavía con los planos en la mano. Leyendo la situación en unos 2 segundos, como lo hace la gente que presta atención. No hizo una escena. Simplemente se quedó allí, calmada, sin prisas. Sintiéndose completamente en casa, y eso fue más que suficiente. Savannah la miró, luego me miró a mí, y volvió a mirar a Ava. Algo cruzó su rostro que iba más allá de la sorpresa. Era la expresión particular de alguien que acaba de comprender, de golpe. La distancia real entre donde pensaba que estaba parada y donde realmente se encontraba. ¿Desde cuándo? Preguntó Savannah en voz baja. No era realmente una pregunta. Lo suficiente, dije yo. Se quedó allí unos segundos más, sin moverse. La mancha en su rodilla, las gafas sobre su cabeza y los 2 meses de decisiones que había tomado. Estaban llegando al mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, se escuchó el sonido de botas sobre el camino de grava desde el costado de la casa. El guardia de seguridad que apareció por la esquina se llamaba Victor Stone, de unos 50 años. Con físico de alguien que ha hecho trabajo manual toda su vida. Cubría los turnos de fin de semana en el complejo y conocía a cada residente por nombre y por vehículo. También sabía, porque yo había actualizado la lista de invitados 2 meses atrás, que la mujer que estaba en mi porche no tenía autorización para estar dentro del recinto. Él la miró y luego me miró a mí. Señor Keller, ¿está todo bien? Lo estará, dije yo. Savannah se giró para enfrentarlo y adoptó esa versión de sí misma que usaba cuando necesitaba algo de un extraño. Medida, un poco encantadora. El tipo de tono diseñado para hacer que la otra persona sienta que están resolviendo un problema juntos. Hola, lo siento. Sé que esto se ve mal. Yo solía vivir aquí. Solo necesitaba hablar con él unos minutos. No intentaba. Señora, la voz de Víctor fue plana y no precisamente amable. Usted saltó el muro este. Hubo un momento de silencio. Usted no está en la lista de acceso, continuó él. Eso significa que no debería estar dentro del portón y, definitivamente, no en esta propiedad. Voy a necesitar que venga conmigo. Ella me miró una última vez. Esta era su última jugada, esa mirada que decía que estaba esperando que yo interviniera. Que suavizara el aterrizaje, que hiciera lo que ella siempre asumió que yo haría, ser el estable. El que siempre estaría para ella. Sujeté el pomo de la puerta y no dije nada. Tristán, su voz bajó de tono. ¿De verdad vas a dejar que él? Trepaste un muro para llegar aquí, Savannah. Víctor solo te está acompañando de regreso al otro lado. Ella se me quedó mirando por un largo rato. Lo que sea que estuviera buscando en mi rostro, no lo encontró. Víctor dio un paso al frente y ella no se resistió. Se fue con él por el camino de grava sin decir una palabra más, con los hombros rígidos. Intentando parecer compuesta pero sin lograrlo del todo. Los vi llegar a la curva del camino. Luego, retrocedí y cerré la puerta. Ava estaba en la cocina. Había dejado los planos y estaba llenando un vaso con agua del grifo. No me preguntó de qué se trataba aquello, no lo necesitaba. Había estado en el pasillo lo suficiente para entender la situación. Me entregó el vaso y volvió al mostrador para empezar a preparar la cena. Me senté a la mesa de la cocina, bebí el agua y miré la habitación a mi alrededor. Los libros de arquitectura en el estante. Los lápices de dibujo en la taza de cerámica junto a la ventana. El segundo juego de llaves en el gancho de la puerta. La casa que hace 2 meses era solo mía, ahora pertenecía a algo que realmente tenía sentido. ¿Estás bien? Preguntó Ava desde el otro lado de la cocina, sin darse la vuelta. Sí, dije yo. Estoy bien. Ella asintió y siguió con lo suyo. Eso fue un sábado. El viernes siguiente, recogí el anillo de la joyería en Pine Avenue.
Era una banda limpia, sencilla. Sin excesos, sin actuaciones, lo cual era exactamente lo correcto para ella. Lo traje a casa en el bolsillo de mi chaqueta y no dije nada esa noche. Cenamos. Ella me contó sobre un contratiempo en un proyecto de trabajo. Yo le conté sobre un desarrollo de sistema que finalmente se había desbloqueado tras una semana. Cosas normales, en una casa normal, en una noche normal. A la mañana siguiente, sábado. Ella estaba en la mesa de la cocina con su café y un plano de planta abierto frente a ella. Cuando bajé las escaleras, ella levantó la vista. Me senté frente a ella y puse la caja sobre la mesa, entre nosotros, sin preámbulos. Ella la miró y luego me miró a mí. Ava Gardner, dije, no voy a dar un discurso. Sabes qué es esto y sabes por qué. La única pregunta es si lo quieres. Se quedó callada por un momento, no dudando, sino simplemente asimilándolo. Luego abrió la caja, miró el anillo por unos segundos y dijo, sí, obviamente. Ella misma se lo puso, que era exactamente el tipo de cosa que ella haría. Luego volvió al plano y me dijo que hiciera café. Porque el suyo se había enfriado mientras yo me ponía sentimental. Le dije que esa era la propuesta menos sentimental en la historia registrada. Ella dijo que lo sabía, y que le había encantado. Félix Oot se enteró 2 días después. Cuando pasó a devolver una herramienta que me había pedido prestada. Vio el anillo en su mano, me miró y dijo, finalmente. Le dije que habían pasado 3 meses. Él dijo que se sentía como si hubiera sido más tiempo. Ava le dijo que era libre de irse cuando quisiera. Cenamos esa noche, nosotros 3 más Carson y su esposa Natalie. En un lugar de Second Street que Ava había querido probar desde hacía tiempo. Sin anuncios, sin brindis, sin producciones. Solo comida y una mesa llena de personas que se habían ganado su lugar en ella. Carson hizo un chiste sutil. Natalie pidió ver el anillo. Félix pidió demasiada comida y no se disculpó por ello. Para cuando nos fuimos. La calle estaba iluminada de esa forma en que se ilumina Long Beach en las noches despejadas de noviembre. Las luces de la marina se reflejaban en el agua. Y el aire estaba lo suficientemente fresco como para notarlo. Conduje a casa con Ava en el asiento del pasajero revisando las fotos de la noche en su teléfono. Narrando cada una con un comentario continuo que yo solo seguía a medias. Entré en el camino de entrada, apagué el motor y, por un momento, nos quedamos allí sentados en silencio. Buenas noches, dijo ella, no como una despedida, sino como una declaración de hecho. Buenas noches, estuve de acuerdo. Entramos. Cerré la puerta con llave detrás de nosotros, y ese fue el final. Sin dramas, sin una palabra final dirigida a nadie que no estuviera en la habitación. Solo una puerta cerrándose sobre la versión de las cosas que ya no aplicaba. En una casa llena de la versión que sí lo hacía. La mujer que me dijo que yo era el estable, el tipo de hombre al que ella podía regresar. Había tenido razón en una cosa, yo era estable. Solo que ya no era su suelo. Ahora era los cimientos de alguien más, y eso lo cambiaba todo. Bueno, ella quería espacio para explorar. Ahora mismo, tiene todo el espacio del mundo, para explorar un nuevo trabajo. Para averiguar dónde va a vivir, para tal vez encontrar a alguien que la vuelva a amar algún día. Eso era lo que quería, ¿no? Ella dijo que él era demasiado perfecto para ella, demasiado estable, demasiado predecible. Y ahora, irónicamente, lo único que más desea es exactamente de lo que se alejó. La verdad es que, cuando tratas la vida como si fuera fácil, eventualmente ella te enseña. De la manera difícil, que no lo es. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Por suerte para nuestro protagonista, encontró a alguien que realmente ve su valor. Alguien que lo respeta. Pero, honestamente, esa ni siquiera es la parte más importante. La verdadera victoria es que logró salir de ahí. Porque imagina construir una vida con alguien así. Imagina la energía, el tiempo.
La paz que habría perdido tratando de mantener unido algo que ya estaba roto. Él no perdió nada. Se despertó y, al final, simplemente le dio exactamente lo que ella pidió. La única persona que cometió el movimiento equivocado aquí, fue ella. Y bien, así llegamos al final de nuestro vídeo. Realmente espero que hayas disfrutado de este tiempo aquí. No olvides dejar tu like, tus comentarios y también suscribirte al canal. Muchas gracias por vernos, y nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho.